Atención, espectadores. Una noticia acaba de sacudir a toda Suiza. En un vuelo de Shanghái a Zúrich, un miembro de la tripulación, al llegar a la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se arrodilló de repente en el suelo y rompió a llorar desconsoladamente. La escena fue transmitida en vivo. Este experimentado miembro de la tripulación, con más de 8.000 horas de vuelo y habiendo soportado múltiples heladas polares, dijo con voz temblorosa: «He cumplido misiones en el crudo invierno del Ártico, pero nunca he visto una región que maneje el clima extremo como lo hace México. No están resistiendo el huracán, lo están domando». Esta imagen no solo fue transmitida por la televisión nacional suiza, sino que también impulsó a los principales medios de comunicación de Alemania, Austria y los Países Bajos a realizar un análisis de emergencia de inmediato. El mundo entero se hacía la misma pregunta: ¿qué demonios ocurrió en México? Todo sucedió hace 4 días. Comenzó con el vuelo 782 de Swissair, que despegó del aeropuerto de Pudong en Shanghái en su ruta de regreso a la neutral Suiza. El avión, con 30 pasajeros y tripulación a bordo, acababa de cruzar el Golfo de México cuando del motor izquierdo surgió un chirrido metálico ensordecedor. Fuera de la ventanilla, el ojo de un huracán categoría 5 rugía con vientos y lluvias torrenciales. La presión del motor cayó en picada y las luces de alarma en la cabina de mando parpadeaban sin cesar. Sin embargo, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El capitán solicitó un aterrizaje de emergencia, pero todos los aeropuertos cercanos, como Houston, Dallas y Monterrey, denegaron la solicitud debido al clima severo y las malas condiciones de las pistas. Al avión solo le quedaban 30 minutos de combustible. El segundo motor también comenzó a vibrar violentamente, llegando a soltar chispas. El aire dentro de la cabina parecía congelado por el miedo. Un niño de 5 años se desmayó por hiperventilación. Incluso un distinguido neurocirujano, un pasajero VIP, temblaba con las manos juntas, susurrando: «Creo que vamos a estrellarnos». Algunos pasajeros de la clase alta comenzaron a gritar, clamando: «México es demasiado peligroso», intentando disuadir al capitán de su decisión. Un huracán de categoría 5, un fallo de motor y el rechazo para aterrizar. Todas las peores situaciones se apilaban de la peor manera posible. Sin embargo, en medio de la más absoluta desesperación, solo un lugar les abrió su pista. Esa noche, lo que la tripulación suiza presenció derribó por completo todos los estándares profesionales que habían conocido. La capacidad que vieron con sus propios ojos de México para manejar un clima extremo superaba por completo el sentido común. Ahora, permítanme contarles la verdadera historia de esa noche de huracán. Es increíble. Soy jefa de sobrecargos en Swissair, donde he trabajado durante 17 años. Antes, volaba principalmente en rutas entre Zúrich y Ginebra, pero en los últimos 2 años me asignaron a rutas de larga distancia en Asia. Hoy estaba en un vuelo de regreso de Shanghái a Zúrich. Dentro de la cabina, todo parecía en calma. Los pasajeros leían en sus tabletas o descansaban con los ojos cerrados bajo una manta. En la clase ejecutiva viajaban varios VIP que reconocía por su tipo. Un hombre que parecía el presidente de una firma financiera internacional, un abogado cuya tarjeta de presentación lo identificaba como socio de un prestigioso bufete y un exfuncionario con un aire de vasta experiencia diplomática. Este tipo de pasajeros VIP siempre están presentes, con esa aura característica de calma y confianza. Sin embargo, sentí que algo no andaba bien bajo esa tranquilidad. Una ligera vibración proveniente del suelo de la cabina, imperceptible para un pasajero común, era una clara señal de advertencia para mis 17 años de experiencia. Me dirigí de inmediato a la consola central de la cabina, tomé el interfono y pregunté a la cabina de mando sobre la situación. Justo en ese momento, escuché la voz del capitán.
La potencia del motor número 1 es inestable. La frecuencia de la vibración es anormal. Estamos investigando. Sus palabras, aunque breves, me helaron la sangre y aumentaron mi tensión. Asentí con calma, y al girarme para mirar a los pasajeros, me aseguré de no mostrar ninguna expresión inusual. Pero en mi mente, el peor escenario ya había comenzado a desarrollarse. A 10.000 metros de altura, en medio de un huracán furioso, un motor fallando por completo. Esto no era solo una avería. Era una cuestión de vida o muerte. Caminé lentamente por el pasillo, revisando el estado de los pasajeros. Fue entonces cuando, desde la parte trasera de la clase ejecutiva, escuché una conversación desagradable. ¿Serán suficientes las instalaciones del aeropuerto de México?, susurró el hombre que parecía el presidente de la financiera. El abogado a su lado asintió. Su nivel de profesionalismo tampoco ha sido verificado. Me temo que hay una brecha con los estándares europeos. El exfuncionario, con los brazos cruzados, añadió. Tampoco está claro si sus procedimientos son sistemáticos. Aterrizar allí de forma precipitada podría llevarnos al caos. Al escuchar su conversación, sentí una extraña desazón. Aún no se daban cuenta de la gravedad de la situación, del peligro que representaba un fallo de motor. Teníamos que tomar una decisión rápida, y ellos simplemente estaban evaluando a México con sus propios estándares. En ese instante, las luces de la cabina parpadearon. Varios pasajeros levantaron la vista. Inmediatamente esbocé una expresión relajada para tranquilizarlos, pero en mi auricular llegó el segundo mensaje del capitán. Alarma del motor número 2 encendida. La potencia ha disminuido un 20%. Mi corazón se aceleró. Miré hacia la cabina de mando y respiré hondo. Estábamos al borde de una decisión de vida o muerte. Entonces, el capitán tomó la decisión, cambiando de rumbo hacia la Ciudad de México, preparándonos para un aterrizaje de emergencia. Cuando estas palabras se transmitieron por el sistema de altavoces de la cabina, el aire en la clase ejecutiva pareció congelarse al instante. A México, la voz del presidente de la financiera estaba llena de una incredulidad evidente. ¿Por qué no a Houston o a Dallas? Exacto, intervino el abogado de inmediato. El exfuncionario cruzó los brazos y negó con la cabeza. ¿No es un riesgo demasiado grande? Observé sus reacciones y vi de primera mano el hábito más arraigado de la humanidad. Incluso en momentos de crisis, los prejuicios no desaparecen fácilmente. Aunque sus propias vidas estaban en juego, seguían atrapados en la creencia preconcebida de que México no era lo suficientemente bueno. Ahora no necesitamos discriminación, sino una elección, pensé para mis adentros. Sin embargo, la tensión se intensificó. Varios pasajeros me llamaron, inquietos. Hice todo lo posible por calmarlos, pero la desconfianza en la clase ejecutiva era como otro motor averiado, asfixiando a toda la cabina. Llegó el tercer mensaje del capitán. Actualmente es difícil mantener la altitud. Iniciando descenso. El avión comenzó a inclinarse gradualmente hacia abajo. Me aferré con fuerza a un pasamanos. Fue en ese momento que me pregunté por primera vez, ¿de verdad está bien ir a México? Esa duda se convirtió finalmente en una prueba en la que debíamos apostar nuestra suerte. El capitán, mientras revisaba el manual de respuesta a emergencias, dijo con decisión, según la situación actual, el aeropuerto más cercano que puede minimizar nuestro tiempo en el aire es el de la Ciudad de México. Tan pronto como sus palabras terminaron, la clase ejecutiva estalló en objeciones. ¿Son datos oficiales?, me ordenó el presidente de la financiera que me acercara. Caminé con calma hacia él, pero su rostro estaba lleno de una evidente insatisfacción. Vaya y dígale al capitán que los aeropuertos de Houston o Dallas son muy superiores en equipamiento, tamaño y experiencia. ¿Por qué insistir en México? El abogado intervino. Estadísticamente, los aeropuertos de Estados Unidos tienen más casos de manejo de aterrizajes de emergencia. Deberíamos ir a un lugar probado.
Transmití sus opiniones a la cabina. El capitán guardó silencio por un momento y luego respondió con claridad. Con la potencia actual del motor, no llegaremos a Dallas. La Ciudad de México es la única opción. Les transmití sus palabras, pero estos VIPs no lo aceptaron. ¿Y volver a Shanghái?, preguntó fríamente el exfuncionario. Ya hemos volado muy lejos. Volar contra el viento nos haría estrellarnos por falta de combustible. Mi respuesta lo silenció, pero la desconfianza en sus rostros seguía siendo evidente. Frente a una realidad que no querían creer, intentaban constantemente encontrar otras posibilidades. La confrontación en la cabina se intensificaba. Yo caminaba de un lado a otro por el pasillo para calmar a los pasajeros, pero mientras tanto, el avión seguía descendiendo. La tormenta golpeaba el fuselaje, produciendo un agudo sonido metálico. La sacudida del motor también se hacía cada vez más violenta. Fuera de la ventanilla, las nubes eran oscuras y espesas. Altitud 8,000 metros. Potencia del motor 1 al 15%. La voz del capitán ya no era tan serena. No podemos retrasar más la elección. Justo en ese momento, por el altavoz de la cabina, se escuchó por primera vez la voz de la Torre de Control de México. Swissair 782. Señal de emergencia confirmada. Pista en proceso de despeje. Se le otorgará prioridad de aterrizaje tras análisis de corrientes de aire. Las palabras eran concisas, pero llevaban una increíble fuerza de calma. En medio de las sacudidas, la persona mantenía un tono sereno, sin pánico ni exceso de confianza. Era la voz de alguien completamente preparado. Al escucharla, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez, estaba segura de que alguien estaba listo para recibirnos. Pero la reacción de los VIPs fue diferente. ¿Es esa la mejor opción? Está llena de incertidumbre, ¿no?, dijo sarcásticamente el presidente de la financiera. Solo es una previsión, no una confirmación. El abogado negó con la cabeza. Los miré y pensé que lo que a estas personas les preocupaba ahora probablemente no era su vida, sino su orgullo. El avión sufrió otra violenta sacudida. Se escuchó un grito desde la clase turista. Corrí inmediatamente hacia la parte trasera para calmar a los pasajeros. Una pareja de ancianos se agarraba las manos con fuerza, temblando. Una joven pasajera lloraba. Les tomé las manos con fuerza. No se preocupen, aterrizaremos pronto. Pero mi propia voz temblaba. Desde la cabina llegó otro mensaje. Entrando en cumulonimbus. El avión se sacudió violentamente. Las luces de la cabina parpadearon intermitentemente. Los gritos de los pasajeros se intensificaron. Incluso los VIPs se reajustaron los cinturones de seguridad. En ese momento, la voz de la torre de control volvió a sonar. Confirmado cambio en la dirección del viento lateral. La senda de aterrizaje se estabilizará en 30 segundos. Prepárense. Esa frase contenía una promesa. El capitán respondió. Recibido. Preparándonos para aterrizar. Al escuchar esta comunicación, me di cuenta de que lo que nos guiaba ahora no eran los datos ni el tamaño de las instalaciones, sino una persona. El dueño de esa voz, esa voluntad de no abandonarnos por nada del mundo. Los VIPs ya no protestaban. Probablemente también entendieron que la situación había superado con creces su control. El avión continuaba sacudiéndose. Me agarré con fuerza al pasamanos de la cocina y miré por la ventanilla. En la oscuridad comenzaron a aparecer débiles luces. Era la Ciudad de México. Esta elección ya no podía cambiarse. El huracán sacudía violentamente el fuselaje. El motor número 1 había perdido casi toda su potencia y el motor restante funcionaba con un gemido agónico. Me movía entre los asientos, revisando los cinturones de seguridad de los pasajeros, pero mis manos también temblaban. Altitud 1, 200 metros. La voz del capitán resonó en la cabina. Tan pronto como terminó de hablar, el avión se sacudió violentamente otra vez.
Algo cayó del compartimento de equipaje. Un pasajero gritó. Corrí de inmediato para sostenerlo. No se preocupe, solo un poco más. Altitud 1,000 metros. La voz del capitán sonaba aún más tensa. Miré hacia la clase ejecutiva. Ya no se oían quejas ni dudas. El presidente de la financiera se aferraba a los reposabrazos, con el rostro pálido. El abogado tenía los ojos cerrados con fuerza, mordiéndose el labio. Incluso el exfuncionario se acariciaba un collar de cruz en el pecho, con mano temblorosa. Desde la clase turista se oyó la voz de alguien rezando. Una voz temblorosa repetía la oración. Ese sonido se extendió por toda la cabina. Sentí una punzada de tristeza. Ante la crisis, todas las personas son iguales. El arrogante y el humilde enfrentan el mismo miedo. Altitud 900. El avión descendía más rápido. Volví a comprobar los cinturones. Altitud 800. Mis oídos empezaron a doler. El cambio de presión era demasiado rápido. Tápense los oídos. Un niño pequeño empezó a llorar. Vi a su madre abrazándolo con fuerza para consolarlo. Altitud 700. El avión se inclinó bruscamente, de un lado a otro. Varios pasajeros gritaron. Me agarré al pasamanos con más fuerza. Justo en ese momento, llegó la voz de la torre de control. Viento cruzado desde la izquierda, ángulo de 12 grados. Visibilidad en pista de 800 metros. Pueden aterrizar. Aunque fue solo una frase, sentí que esas palabras nos sostenían, como una mano invisible que sujetaba el avión. El capitán respondió, entrando en la senda de aproximación. Altitud 600. Contuve la respiración y miré por la ventanilla. Todavía solo había oscuridad. Altitud 500. Fue entonces cuando vi por primera vez una luz débil. Eran las luces de guía de la pista, pero encima la tormenta rugía. El fuerte viento levantaba la lluvia y golpeaba todo. Me mordí el labio con fuerza. Altitud 400. El avión se sacudía aún más. El ala izquierda era empujada hacia abajo por el fuerte viento. Podía oír al capitán manipulando rápidamente la palanca de control. Velocidad del viento, 25 nudos. La voz de la torre volvió a sonar. Su tono seguía siendo tranquilo, como si la situación estuviera completamente bajo su control. Altitud 300. La pista estaba cada vez más cerca. Las luces se volvieron más claras, pero el avión seguía sacudiéndose. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Desde la clase ejecutiva se oyó a alguien jadear. Me di la vuelta. Era el terco presidente de la financiera. Se cubría la cara con ambas manos, sus hombros temblaban. Altitud 200. La voz del capitán era ronca. En ese momento, comprendí que incluso el capitán estaba al límite de la tensión. Altitud 150. El avión se inclinó violentamente por última vez. El ala derecha fue levantada por el viento huracanado. Los pasajeros gritaron. Altitud 100. Cerré los ojos con fuerza. Los dedos que agarraban el pasamanos se pusieron blancos por la fuerza excesiva. 50. El avión se hundió. 30. El sonido del viento se hizo más fuerte. 20. Y entonces... ¡boom! Un fuerte estruendo. El tren de aterrizaje tocó la pista, pero esto no había terminado. El avión rebotó violentamente y se elevó de nuevo. Los gritos de los pasajeros fueron aún más fuertes. Abrí los ojos. Otro. ¡Boom! Esta vez fue un aterrizaje definitivo. El avión comenzó a deslizarse sobre la pista inundada. El chirrido de los frenos era ensordecedor. El fuselaje se balanceaba de izquierda a derecha, deslizándose peligrosamente. Me agarré al pasamanos con más fuerza. Las luces a los lados de la pista pasaban a toda velocidad. El avión seguía deslizándose, sin poder detenerse. Mi corazón parecía haberse detenido. Pasaron 10 segundos. Seguía deslizándose. 20 segundos. La velocidad comenzó a disminuir lentamente. 30 segundos. Lenta, muy lentamente. Y luego se detuvo.
completamente inmóvil. Silencio, un silencio sepulcral en la cabina. No se oía el motor, ni el viento, ni la lluvia, ni voces humanas. Solo nuestras respiraciones agitadas llenaban el espacio. Incluso olvidé desabrocharme el cinturón de seguridad. Me quedé sentada, aturdida. Mis piernas estaban débiles, mis manos seguían temblando. Todo parecía tan irreal. Realmente habíamos sobrevivido. Miré hacia la clase ejecutiva. El presidente de la financiera se cubría la cara con las manos, sollozando. El abogado miraba al techo, mordiéndose el labio con los ojos llenos de lágrimas. El exfuncionario tenía los ojos cerrados, apretando la cruz contra su pecho. Ninguno de aquellos obstinados VIPs dijo una palabra. Nadie se movió. Justo en ese momento, la voz extremadamente tranquila del capitán resonó en la cabina. «Estamos a salvo, damas y caballeros. Estamos a salvo». Esa frase hizo que el aire en la cabina se rompiera al instante. Alguien comenzó a sollozar, alguien más suspiró aliviado. En la clase turista estallaron los aplausos. El sonido era fuerte, llenando toda la cabina. Yo también lloré. Quería contenerme, pero no podía parar. En 17 años de vuelo nunca había experimentado una situación así. Habíamos sobrevivido. Miré por la ventanilla. En medio de la tormenta, varios vehículos ya se dirigían hacia el avión. Luces rojas, amarillas y azules atravesaban la cortina de lluvia, acercándose a nosotros. En ese momento me di cuenta de que esto no era el final. La verdadera historia acababa de comenzar. El avión llevaba menos de 2 minutos completamente detenido, pero afuera ya había decenas de rescatistas listos. Incluso en medio de la tormenta, se movían con precisión a sus posiciones y comenzaban a realizar sus tareas. Me levanté de mi asiento y pegué la cara a la ventanilla. 3 camiones de bomberos, 4 ambulancias y 6 vehículos de mantenimiento. Todos los vehículos estaban dispuestos en una formación perfecta con el avión en el centro, manteniendo una distancia impecable. No había ni un ápice de vacilación en sus acciones, como si lo hubieran ensayado cientos de veces. El equipo médico tenía listas las camillas y el equipo de primeros auxilios. El equipo de mantenimiento se dirigió inmediatamente hacia el motor. Sus movimientos no flaquearon ni un instante, ni siquiera bajo el huracán. Murmuré para mis adentros. Increíble. En ese momento, una voz detrás de mí dijo, «Solo una coincidencia. Simplemente están siguiendo el manual». Era el presidente de la financiera. Miraba por la ventanilla, todavía hablando con frialdad, con un procedimiento operativo estándar. Cualquiera podría hacer eso. El abogado asintió en acuerdo. «Sí, este nivel es básico. Es lo mismo en Europa y Estados Unidos». Me volví para mirarlos. Hace un momento, todavía temblaban de miedo, pero ahora habían recuperado esa arrogancia. El exfuncionario, con los brazos cruzados, dijo, «En realidad, solo fue suerte. El viento amainó un poco en el momento justo». Los miré y comprendí la antigua naturaleza humana. En el instante en que un prejuicio se rompe, la gente a menudo elige cerrar los ojos. En lugar de admitir que estaban equivocados, prefieren reinterpretar la situación para proteger su autoestima. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo. Se abrió la puerta de la cabina y subieron los rescatistas mexicanos. Llevaban uniformes gruesos, empapados por la lluvia y el viento, pero sus expresiones eran serenas. «Buenas noches, pasajeros. Somos el equipo de rescate de emergencia del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora comenzaremos a verificar la situación». Yo traduje sus palabras en español. El rescatista asintió y se dirigió inmediatamente hacia los pasajeros. Observé sus acciones. Primero, comenzaron con los asientos de los ancianos y las personas con movilidad reducida, no desde la clase ejecutiva, sino desde la pareja de ancianos en la parte trasera de la clase turista. El rescatista midió el pulso y la temperatura del anciano y preguntó simplemente si sentía alguna molestia.
¿Le duele el pecho? Su lenguaje corporal era claro y directo, casi no necesitaba traducción. Luego, los niños. Consoló con delicadeza al niño que había estado llorando. Le revisó los oídos para confirmar si el tímpano había sufrido daños por el cambio de presión. Y solo entonces se dirigió a la clase ejecutiva. Al observar este orden, sentí algo. Esto no era solo un procedimiento operativo estándar. La prioridad era muy clara. No se basaba en el dinero o el estatus, sino que comenzaba con las personas que realmente necesitaban ayuda. El personal médico entró en la cabina y fue revisando el estado de los pasajeros uno por uno. Alguien con síntomas de hiperventilación por el frío. Algún pasajero que tome medicamentos para la presión arterial, por favor, permítanos verificar primero. Trataron a todos los pasajeros por igual. No había ninguna diferencia entre los VIP y los pasajeros de clase turista. Al ver esta escena, el abogado susurró: esas personas se preocuparon por los ancianos antes que por nosotros. En el rostro de este socio de un bufete de abogados de primer nivel apareció por primera vez una expresión de desconcierto. Parecía sorprendido de sí mismo y desvió la mirada. El presidente de la financiera replicó de inmediato: ¿no es eso obvio? En una emergencia, priorizar a los ancianos es un procedimiento básico, pero a su voz le faltaba convicción. Volví a mirar por la ventanilla. El equipo de mantenimiento rodeaba el motor. Un técnico examinaba el interior del motor con una linterna, mientras otro registraba datos en una tableta. ¿Cómo está? El capitán salió de la cabina y habló con el jefe del equipo de mantenimiento. Me acerqué. ¿Cuál es la situación? El jefe del equipo de mantenimiento mostró la tableta y explicó: las palas de la turbina del motor número 1 muestran signos severos de fatiga térmica. La temperatura interna superó los límites. También se han confirmado 5 grietas por la vibración. Hizo una pausa y añadió: es un milagro que hayan aguantado hasta el aterrizaje. 10 minutos más de vuelo y probablemente se habría parado por completo. Sentí un escalofrío en la espalda. 10 minutos. Si hubiéramos insistido en ir a Dallas, probablemente ya no estaríamos aquí. El rostro del capitán se puso pálido. Así que la decisión de venir a la Ciudad de México fue la que nos salvó la vida. El jefe del equipo de mantenimiento fue tajante. Absolutamente. Después de escuchar esta conversación, regresé a la clase ejecutiva. Los VIP seguían mirando por la ventanilla, susurrando entre ellos. El presidente de la financiera me preguntó: ¿qué están diciendo? Dudé un momento y luego respondí honestamente: dicen que el motor estaba casi completamente averiado, que es un milagro que hayamos podido aterrizar. Ah, sí, asintió con indiferencia. Bueno, supongo que esas cosas pasan. Lo importante es que nos salvamos. Cualquier país haría algo así. No es que México sea especial, dijo el exfuncionario. No respondí a esa frase, pero pensé para mis adentros. Entonces, ¿por qué no fue otro país, sino este lugar, el que nos salvó? ¿Por qué, en una situación sin siquiera un margen de 10 minutos, la Ciudad de México fue la respuesta precisa? Esto no fue de ninguna manera una coincidencia. El enfrentamiento aún no había terminado. Ahora solo quedaba el momento en que sus arraigados estándares chocarían con la realidad. El personal médico comenzó a realizar chequeos de salud formales en la cabina. Se movían por el pasillo con termómetros y estetoscopios, pero sus acciones no mostraban ninguna diferencia de trato. Un paramédico se acercó a la pareja de ancianos en clase turista. «Abuelo, ¿siente alguna molestia en el pecho?» El anciano negó con la cabeza, pero el paramédico aún así usó el estetoscopio para comprobar su ritmo cardíaco. Luego le tomó la presión y la temperatura. Todo está normal, pero le recomiendo que vaya al hospital para una revisión más exhaustiva. Habrá un vehículo para llevarlo más tarde. El anciano se negó con la mano, pero el paramédico, con amabilidad pero firmeza, dijo: «Por su seguridad, por favor, no se preocupe». A continuación,
Una mujer embarazada sentada en el medio de la clase turista. Su vientre era grande y su rostro estaba pálido. ¿De cuántos meses está? 7 meses. El paramédico se arrodilló de inmediato, tomó la muñeca de la mujer para medir su pulso y al mismo tiempo le hizo una seña a un colega. Por favor, mide la saturación de oxígeno. Otro paramédico trajo un dispositivo y le colocó una pinza en el dedo. Después de confirmar las cifras, intercambiaron una mirada. Está dentro del rango normal, pero para confirmar los latidos del corazón del bebé, necesita ser trasladada al hospital. La mujer embarazada preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Mi bebé está bien? Por ahora está estable, pero necesitamos hacer una revisión exhaustiva. Prepararemos una ambulancia de inmediato. El paramédico le apretó la mano para tranquilizarla. Miré esta escena, profundamente conmovido. No les importaba el orden. La prioridad era para quienes necesitaban ayuda, para quienes corrían un riesgo potencial. Un paramédico se acercó al presidente de la financiera y le preguntó cortésmente, «Señor, ¿siente alguna molestia?» El presidente negó con la cabeza, pero el paramédico no se fue. «Permítame tomarle la presión. De todas formas». «No es necesario», dijo el presidente con un gesto de la mano, pero el paramédico ya había sacado el tensiómetro. «Por seguridad, por favor, espere un momento». El presidente, resignado, extendió el brazo. El paramédico le tomó rápidamente la presión. Todo normal. Sin embargo, su nivel de estrés es un poco alto. Sería bueno que bebiera un poco de agua. El paramédico le entregó una botella de agua mineral y se fue a atender al siguiente pasajero. Observé la expresión del presidente. Un sentimiento extraño cruzó su rostro. ¿Era confusión o vergüenza? El abogado dijo en voz baja, «Realmente atendieron primero a los ancianos y a la mujer embarazada». Su tono no era de crítica, sino de sorpresa. El exfuncionario, mirando por la ventanilla, murmuró para sí mismo, «Eso no es un procedimiento de rutina. Eso es algo diferente». «¿Qué cosa?», preguntó el presidente. El exfuncionario no respondió, pero su expresión era la de alguien que comenzaba a aceptar ciertos hechos. Justo en ese momento, el jefe del equipo de mantenimiento entró en la cabina con el capitán. Sostenía una tableta y se dirigió hacia mí. «Jefa de sobrecargos, ¿puedo explicarle brevemente la situación del motor?» «Oh, por supuesto. No hay problema». El jefe de mantenimiento me mostró la pantalla de la tableta. Había fotos del interior del motor y un montón de gráficos. Como puede ver, 5 de las palas de la turbina tienen grietas. Y en este punto, señaló un lugar con el dedo. La velocidad de la fatiga del metal fue más rápida de lo esperado. A 10.000 metros de altura, en un entorno de huracán, sumado a la vibración, el grado de fatiga del metal aumentó drásticamente. Si hubiéramos volado 15 minutos más, las palas probablemente se habrían roto, causando que todo el motor explotara. ¡Wow! Casi no podía respirar. La palabra explotara resonaba en mi mente. El jefe de mantenimiento dijo con seriedad, «La decisión del capitán, la rápida respuesta de la torre de control y el drenaje de la pista, estos 3 elementos se coordinaron con precisión. Si alguno de ellos hubiera fallado». No continuó, pero ese silencio era aún más aterrador. Traduje esta explicación a los VIPs de la clase ejecutiva. El rostro del presidente se puso rígido. El abogado abrió la boca, incapaz de decir una palabra. El exfuncionario negó lentamente con la cabeza. En ese momento, un controlador aéreo de la torre de control entró en la cabina. Llevaba una carpeta y se dirigió al capitán. «Capitán, aquí están todos los registros antes y después del aterrizaje, incluyendo las conversaciones de voz, el seguimiento por radar y los datos meteorológicos». El capitán tomó los documentos. «¿Ya lo han organizado tan rápido?» «Es un registro en tiempo real. Desde el momento en que recibimos la señal de emergencia, el sistema guardó automáticamente todos los datos», explicó el controlador con calma.
Esto es esencial para la investigación del incidente y el procesamiento del seguro. Ya hemos enviado una copia a la sede de su compañía en Suiza. El capitán abrió los documentos con asombro. Yo también eché un vistazo. Todo el contenido de las conversaciones, los cambios de altitud cada minuto, la información sobre la velocidad del viento, los registros de las condiciones de la pista e incluso el ángulo de contacto del tren de aterrizaje en el momento del aterrizaje. Todo estaba escrito con una claridad impecable. Esto no era solo un registro, era un trabajo de documentación perfecto. En ese momento, comprendí que todo este proceso estaba conectado de una manera asombrosamente natural. La torre de control, el mantenimiento, el equipo médico, los registros, todo funcionaba como un organismo vivo. Un accidente es suerte, 2 accidentes es buena suerte. Pero si los accidentes se repiten constantemente, eso es capacidad. Me volví para mirar a la clase ejecutiva. Esos VIPs ya no hablaban. El presidente se cruzó de brazos, mirando por la ventanilla. El abogado se frotaba la cara con las manos. El exfuncionario cerró los ojos y respiró hondo. El silencio duró un buen rato. El silencio siempre lleva el mismo mensaje. Mis ideas están cambiando. Sus estándares de toda la vida comenzaban a agrietarse lentamente. Aunque aún no se habían roto por completo, la brecha ya estaba allí. Miré esa brecha y pensé, los prejuicios no se rompen de golpe, sino que se agrietan lentamente, poco a poco, y luego, en un momento dado, se derrumban por completo. Y sentí que ese momento estaba cerca. El personal médico terminó sus últimas revisiones y se fue. El equipo de mantenimiento también completó el sellado del motor. El controlador aéreo se despidió del capitán con un apretón de manos y se marchó. Todo era tan preciso, todo estaba listo. Y esos VIPs ya no podían negar nada de esto. El equipo de rescate estaba haciendo el último recuento de pasajeros. La cabina estaba medio vacía. Los ancianos y la mujer embarazada ya habían sido trasladados en ambulancia. Un aire frío y húmedo circulaba entre los asientos vacíos. Solo las luces del techo iluminaban débilmente el pasillo. Estaba de pie junto a la salida, ayudando a los pasajeros restantes a desembarcar. En ese momento, el exfuncionario se levantó lentamente. Se puso el abrigo y miró a su alrededor, como si estuviera inspeccionando algo, o más bien, como si temiera perderse algo. Caminó lentamente por el pasillo de la clase ejecutiva y se detuvo de repente antes de la salida. Un rescatista estaba haciendo una última revisión. Parecía tener unos 40 años, su rostro enrojecido por el viento, la lluvia y el frío. Su uniforme estaba empapado. Sus guantes estaban completamente mojados y cada vez que respiraba salía vaho blanco. Revisó debajo de los asientos, abrió los compartimentos de equipaje e incluso comprobó las puertas de los baños una por una. ¿Quedaba algún pasajero? ¿Se había caído algo peligroso? Sus movimientos parecían cansados, pero no había ni un ápice de descuido. El exfuncionario se quedó allí, mirándolo en silencio. 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. El tiempo pareció alargarse. La mano del exfuncionario se apretaba y se soltaba en el borde de su ropa. Parecía querer decir algo, pero no podía abrir la boca. Sus labios se movieron ligeramente. Al observar esta escena, sentí que este hombre se estaba desmoronando por dentro. Sus creencias, estándares y prejuicios, acumulados durante mucho tiempo, se estaban desintegrando poco a poco. El rescatista terminó de revisar el último asiento y se levantó. Mientras marcaba algo en su tableta, caminó hacia nosotros. El exfuncionario finalmente habló. «Disculpe». Su voz temblaba, parecía sorprendido de sí mismo y se detuvo un momento. El rescatista se dio la vuelta. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» El exfuncionario vaciló de nuevo. Sus ojos se movían entre el suelo y el rescatista, como si hubiera tomado una decisión. Levantó lentamente la cabeza. «Lee».
¿Le causamos muchos problemas? Esta pregunta contenía una mezcla de sentimientos: disculpa, vergüenza, arrepentimiento y una desconfianza que aún no había desaparecido del todo. Comprendí el peso de esa pregunta. Este hombre estaba admitiendo ahora su propia arrogancia. El yo de hace 2 horas que tenía prejuicios contra México. El yo que no confiaba en la torre de control. El yo que, incluso asustado, no podía deshacerse de sus prejuicios. El rescatista pensó por un momento. Esos breves 3 segundos de silencio parecieron especialmente pesados. Luego dijo: proteger a las personas no es una molestia, es nuestro deber. Sin dudas, sin confusión, sin palabras de más. Ni siquiera era un consuelo. Simplemente declaró un hecho, como si fuera lo más normal del mundo. Esa breve frase resonó en la cabina. El rostro del exfuncionario cambió por completo. Sus labios temblaban. Sus ojos se enrojecieron de repente. Su mandíbula se movía como si tuviera un tic. Se dio la vuelta, tratando de ocultar sus emociones, pero ya era demasiado tarde. Una lágrima rodó por su mejilla. Al ver esta escena, se me puso la piel de gallina. Recordé la primera vez que escuchamos la voz del controlador aéreo en el aire. Señal de emergencia confirmada. Pista en despeje. Se le otorgará prioridad de aterrizaje. Esa voz firme y segura. Y ahora, las palabras de este rescatista. Ambas frases provenían de la misma raíz. La fuerza que poseían no era el equipamiento, ni la última tecnología, ni las grandes instalaciones. Era una filosofía. Una filosofía sobre las personas, una perspectiva sobre la vida y una firmeza para llevarla a cabo sin descanso. Los estándares que aquellos VIPs de la clase ejecutiva habían construido durante toda su vida. Dinero, escala, reputación, marcas confiables, todos esos estándares parecían insignificantes frente a esta frase. El exfuncionario no pudo hablar durante un buen rato. No intentó secarse las lágrimas, simplemente se quedó allí. Luego, lentamente, muy lentamente, se inclinó profundamente ante el rescatista. Una reverencia de 90 grados. Gracias. Esa palabra estaba llena de sinceridad. Su voz era ronca y temblorosa, pero tenía una honestidad sin precedentes. El rescatista simplemente asintió levemente. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. Miró de nuevo su tableta y continuó con su inspección. El exfuncionario no pudo levantar la cabeza durante mucho tiempo. Se quedó así unos segundos. Luego se enderezó lentamente y salió por la puerta de la cabina. Miré su espalda. Era completamente diferente a la de hace 2 horas, cuando subió al avión. La arrogancia se había ido. Sobre sus hombros había un nuevo peso. No era humildad, sino una especie de despertar. Los pasos de alguien que se da cuenta de lo pequeño y equivocado que era. El presidente de la financiera salió. Miró hacia la salida por donde había desaparecido el exfuncionario y me preguntó: ¿qué dijo ese hombre? Le repetí las palabras del rescatista sin cambiar una sola letra. Dijo: proteger a las personas no es una molestia, es nuestro deber. El presidente guardó silencio por un momento. Movió los labios, como si estuviera repitiendo esa frase una y otra vez. Repitió la palabra deber. Su voz era baja, era la voz de alguien que había entendido algo. El abogado también se puso el abrigo y se acercó lentamente. Miró fijamente al rescatista, que todavía estaba inspeccionando. ¿Cuántos años llevará ese hombre haciendo esto? No lo sé. Por su aspecto, parece alguien que lo ha hecho durante mucho tiempo. Probablemente ha pasado por muchas situaciones así, ¿verdad? El abogado observó la espalda del rescatista. Mira esa mirada. No hay ni un atisbo de vacilación. Volví a mirar al rescatista. Todavía estaba realizando en silencio la inspección final. El cansancio era evidente, sus hombros caídos, sus pasos pesados, pero su mirada no había cambiado en absoluto. El abogado susurró: nos equivocamos. Esa admisión fue ligera, pero muy pesada. El presidente asintió lentamente. Nos equivocamos desde el principio.
Los estándares en los que insistíamos estaban equivocados. Los dos no dijeron más y caminaron lentamente por el pasillo para salir. Sus pasos eran pesados. Era el peso de la vergüenza, el peso del entendimiento. Miré sus espaldas y pensé, así de silencioso es cuando una persona cambia. No se necesitan gritos ni giros dramáticos, solo un reconocimiento silencioso, una inclinación de cabeza y un paso adelante. El sonido de los prejuicios rompiéndose es inaudible, pero ciertamente se rompen. El rescatista terminó todas las inspecciones y se acercó a mí. Jefa de sobrecargos, la inspección de seguridad en el aeropuerto ha concluido. Ahora pueden desembarcar de forma segura. Gracias. De verdad, muchas gracias. Me incliné profundamente, con toda sinceridad. Él sonrió levemente y salió primero por la puerta de la cabina. Su espalda mostraba cansancio, pero sus pasos eran firmes y seguros. Sola, miré lentamente la cabina restante. Las mantas en cada asiento estaban desordenadas. En el suelo había objetos que los pasajeros habían dejado caer. El asiento donde la pareja de ancianos se había agarrado las manos temblorosas. El asiento donde la mujer embarazada había rezado llorando. La clase ejecutiva donde los VIPs de la clase alta habían desahogado su descontento. Todos estos asientos estaban ahora vacíos, pero sabía que estos asientos vacíos pronto se llenarían de nuevo, con otros pasajeros, otros problemas, otras historias, y probablemente México salvaría a alguien más. En silencio, de forma natural, como si fuera lo más normal del mundo, eché un último vistazo a la cabina y me dirigí a la salida. El viento húmedo me golpeó la cara, pero extrañamente se sentía cálido. En la pista cubierta por la lluvia, los vehículos del equipo de rescate todavía estaban en alerta. A lo lejos, se oía débilmente la sirena de una ambulancia. Miré esta escena y dije en voz baja, hoy hemos presenciado un nuevo estándar. Ese estándar no es la escala del equipamiento, ni algo demostrado con números. Es una perspectiva sobre las personas, y esa perspectiva nos salvó. Cuando pisé la pista, el aire frío y húmedo me envolvió por completo. La temperatura era de unos 15 grados, pero el fuerte viento y la lluvia la hacían sentir mucho más fría. Cada respiración se sentía helada en mis pulmones. La lluvia me golpeaba con fuerza en la cara. Me subí el cuello del abrigo y miré a mi alrededor. Los vehículos del equipo de rescate seguían en alerta, pero no se escondían en los coches. Estaban en medio del viento y la lluvia, inspeccionando el fuselaje, revisando el equipo, confirmando cosas entre ellos. 2 técnicos estaban arrodillados bajo el motor, trabajando. Sus guantes estaban empapados y sus rostros enrojecidos por el frío, pero no dejaban de trabajar. El equipo médico organizaba las camillas junto a la ambulancia. El equipo de bomberos colocaba una línea de seguridad alrededor del avión. Los pasajeros bajaban uno a uno a la pista. El presidente de la financiera se detuvo a mitad de la escalera. Miraba a los rescatistas que trabajaban bajo la tormenta. El abogado también se detuvo a su lado. El exfuncionario fue el último en bajar. Se movía lentamente al final de la escalera. Ninguno de los 3 dijo una palabra. En ese momento, un técnico se levantó de debajo del motor. Se quitó los guantes y trató de calentárselos con el aliento, pero hacía demasiado frío y se los volvió a poner de inmediato. Le dijo algo a su colega, y ambos volvieron a arrodillarse para seguir trabajando. El presidente susurró, «¿Qué frío deben tener esas personas?». El abogado dijo, «Probablemente están congelados». El exfuncionario no habló, solo los miraba fijamente. Su mirada se movió de los técnicos al equipo médico y luego al equipo de bomberos. Entonces dijo, «¿Recuerdan lo de antes?». El presidente se volvió. «¿Qué cosa?». Las palabras del controlador aéreo. «Se le otorgará prioridad de aterrizaje». La voz del exfuncionario temblaba. En ese momento pensé que era algo incierto. Previsión. ¡Qué palabra tan vaga! Cerró los ojos.
pero ahora veo que no era vaguedad. Era una garantía increíblemente precisa. Este fue el momento de la revelación. La breve frase que escucharon en el segundo capítulo, esa voz firme y segura del controlador aéreo, se le otorgará prioridad de aterrizaje. Esa frase ahora se estaba cumpliendo plenamente en esta pista húmeda y fría. El abogado asintió lentamente. Sí, esas personas nunca pensaron en abandonarnos. El presidente apretó los puños. Sus manos enguantadas temblaban, y nosotros dudamos hasta el final. Su voz era ronca. Incluso después de aterrizar, dijimos que fue un accidente, que fue suerte. Nos equivocamos, dijo el exfuncionario. Nos equivocamos por completo. Los tres se quedaron en silencio. La lluvia comenzó a caer sobre ellos. Yo los observaba desde unos metros de distancia. Sus espaldas parecían muy pequeñas. Las personas que hace 2 horas criticaban arrogantemente a México en la cabina ahora habían cambiado por completo. Un paramédico se acercó a ellos. «Señores, ¿están bien? Hace mucho frío aquí fuera. Déjenme llevarlos a un vehículo». El exfuncionario levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro. Dígame. Esos técnicos, ¿desde cuándo están ahí?» El paramédico miró hacia el equipo de mantenimiento. «Oh, salieron en cuanto recibieron la señal de emergencia. Llevan ahí como 1 hora y media». ¿1 hora y media? ¿Bajo esa lluvia y ese viento? Sí. Tienen que confirmar el estado del motor y completar la inspección de seguridad», dijo el paramédico, como si fuera lo más normal del mundo. El exfuncionario no pudo hablar. El abogado preguntó con voz temblorosa. «¿Es eso obligatorio?» «Lo dice el manual». «¿El manual?» El paramédico pensó un momento y sonrió. «El manual solo dice estar en espera, pero si nos escondiéramos en los vehículos en caso de que algo sucediera, nuestra reacción podría ser un poco más lenta», dijo con total naturalidad. «Se trata de vidas humanas. No podemos quedarnos esperando en un lugar cálido, ¿verdad?» En el momento en que terminó de decir esa frase, el rostro del presidente se derrumbó por completo. Bajó la cabeza y se la cubrió con las manos. Sus hombros temblaban. No se distinguía si lloraba o se contenía. El exfuncionario miró al cielo. La lluvia le golpeaba la cara, pero no se movió. No se distinguía si eran lágrimas o lluvia lo que corría por sus mejillas. Y entonces, el exfuncionario se arrodilló. De repente, se arrodilló en la pista empapada, sin decir una palabra, e inclinó la cabeza profundamente. El paramédico, sorprendido, intentó levantarlo. «Señor, ¿qué le pasa? Levántese, el suelo está muy frío». Pero el exfuncionario no se levantó. «Lo siento mucho», su voz temblaba. «Dudamos de ustedes desde el principio. No les creímos. No pasa nada, de verdad. Por favor, levántese». «No». El exfuncionario levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Ustedes nos salvaron, pero nosotros dudamos de ustedes hasta el final». El presidente también se arrodilló. El abogado lo siguió. Los tres se arrodillaron en la pista cubierta de lluvia, con la cabeza gacha. El sonido de los prejuicios rompiéndose es inaudible, pero vi claramente ese momento. El momento en que ese muro viejo y fuerte se derrumbó. El momento en que esa arrogancia se derritió. El paramédico intentó ayudarlos a levantarse. «De verdad que no pasa nada. Levántense. Se van a resfriar». El exfuncionario dijo con voz temblorosa. «Gracias». El presidente, llorando de verdad, dijo. «Realmente hemos aprendido una lección esta vez». El abogado permaneció en silencio, simplemente inclinando la cabeza una y otra vez. Guiados por el paramédico, los tres se ayudaron mutuamente a levantarse y caminaron tambaleándose hacia los vehículos. Viendo sus espaldas alejarse, comprendí cómo se rompen los prejuicios, no con debates acalorados, sino con acciones firmes en medio del viento helado. No con palabras elocuentes, sino con una dedicación silenciosa, no con el lenguaje, sino con la actitud.
Volví a mirar la pista. Los técnicos seguían trabajando bajo el motor. El equipo médico estaba verificando el último grupo de pasajeros. El equipo de bomberos estaba a punto de completar la inspección de seguridad. Nadie esperaba ser elogiado, nadie esperaba ser agradecido. Simplemente estaban haciendo su trabajo. Sin darme cuenta, la atmósfera en la pista en medio del huracán parecía diferente. El aire, aunque frío y húmedo, se sentía cálido. El viento, aunque helado, calentaba el corazón. Conocía bien la precisión suiza, como los trenes puntuales, los sistemas perfectos, los procedimientos rigurosos. Pero lo que vi hoy fue diferente. Era una precisión humana, no dirigida a los números, sino a la vida. No una esperanza vacía, sino una actitud tangible. Y fue esa precisión la que nos salvó. Caminé lentamente por la pista mojada pensando, a partir de hoy voy a reexaminar los estándares que creía conocer, el valor del respeto y la comprensión de la fuerza. El núcleo de todo esto volverá a las personas que nos salvaron en esa noche de huracán. Y este sentimiento, me temo, permanecerá en mi corazón durante mucho tiempo. Al día siguiente del aterrizaje de emergencia, estaba en mi habitación de hotel en el centro de la Ciudad de México, mirando la pantalla de mi portátil. Recibí un correo electrónico de la sede en Suiza, solicitudes de entrevistas de los medios y un torbellino de actividad en las redes sociales. Al principio, pensé que era solo una noticia de accidente común, pero la realidad era mucho más. El principal periódico suizo publicó una foto de nuestro vuelo en la portada. El titular decía: "El milagroso aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México bajo condiciones climáticas extremas". El subtítulo era: "Fallo de motor, sensación térmica cercana a los 0 grados, pista inundada, una respuesta perfecta en las condiciones más difíciles". Una revista de aviación profesional francesa lo describió con más detalle. Un huracán, un fallo de motor y fuertes vientos cruzados. Una combinación de factores que ningún aeropuerto europeo podría garantizar la seguridad. Pero México lo logró. El titular de un medio digital estadounidense fue el más llamativo: "El milagro del aeropuerto de México, cuando un sistema subestimado se encuentra con la luz de la humanidad". Al leer ese artículo, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sí, eso era exactamente. Las redes sociales estaban en efervescencia. Pequeños vídeos de los pasajeros desembarcando, de los técnicos inspeccionando tranquilamente el fuselaje bajo la tormenta, del personal médico atendiendo primero a los ancianos, del jefe de equipo explicando pacientemente el estado del motor y la grabación de audio de la conversación con la torre de control. Las visualizaciones de estos vídeos alcanzaron rápidamente millones, difundiéndose sin parar. Leí los comentarios. Esto no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de actitud. México ha establecido un nuevo estándar, una vez más. Estar a la intemperie durante 1 hora y media bajo esa tormenta. Eso es verdadera profesionalidad. Proteger a la gente no es una carga, es nuestro deber. Esa frase lo dice todo. Miré la pantalla y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No sabía muy bien por qué lloraba. Emoción, vergüenza, gratitud, una mezcla de sentimientos. En 17 años como sobrecargo, he estado en innumerables aeropuertos: Zúrich, París, Londres, Nueva York, Tokio. Todos son aeropuertos excelentes, con sistemas completos y equipos avanzados. Pero lo que vi en la Ciudad de México fue diferente. Era algo que trascendía los sistemas. En ese momento llamaron a la puerta. Era el capitán. Me sequé las lágrimas y abrí. El capitán se sentó, exhausto, en una silla y dijo: "Ha llegado un mensaje de la sede. Nos piden que presentemos un informe oficial y que aceptemos entrevistas". Hizo una pausa. "Además,
La parte mexicana está dispuesta a compartir con nosotros su manual de respuesta completo para fines de formación y aprendizaje. Me quedé helada por un momento. ¿El manual? El capitán dijo, sí. Incluye los procedimientos de gestión de emergencias, el sistema de respuesta a huracanes, el mecanismo de despliegue de personal. Todo, suspiró. Sinceramente me siento bastante avergonzado. Al principio dudamos de ellos, y ahora están dispuestos a darnos toda su información. Asentí. Capitán, nosotros también tenemos que aprender. Dije con firmeza. Este manual de respuesta del aeropuerto debería incluirse en el programa de formación de la sede. No solo nosotros. Todas las aerolíneas europeas deberían aprender de él. El capitán me miró y asintió lentamente. Tienes razón. Es el mayor respeto que podemos mostrar. Esa tarde volví al aeropuerto. Antes de tomar el vuelo de regreso a Suiza, quería ver este lugar por última vez. La terminal estaba tan concurrida como siempre, gente yendo y viniendo, anuncios por los altavoces, las luces de las tiendas libres de impuestos brillando. A través de las enormes ventanas de cristal, miré las pistas. La pista en la que habíamos aterrizado hacía 2 días. Ese lugar que una vez estuvo azotado por la tormenta, inundado de agua, ahora estaba en calma, pero sabía que en algún rincón de esa calma todavía había gente de guardia, para la próxima emergencia, para la próxima vida que necesitara ser salvada. Oí una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi al exfuncionario. ¿Usted también? Sí. Yo también me voy hoy. Se paró a mi lado, también mirando la pista. No he dormido bien estos 2 días. Yo tampoco. He estado reflexionando sobre lo arrogante y equivocado que he sido. Su voz temblaba un poco. He sido diplomático durante 30 años. He estado en muchos países. Sin darme cuenta, formé mis propios estándares. Este país es así. Aquel país es asá. Como si lo supiera todo. Cerró los ojos, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Yo también, admití honestamente. He volado durante 17 años. He estado en tantos aeropuertos. Sin darme cuenta, también los clasifiqué. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Sinceramente, mi evaluación de México no era alta antes. Mi voz también temblaba un poco. Pero esa noche, todos mis estándares se derrumbaron. El exfuncionario me miró, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias por haber sobrevivido juntos. Igualmente, nos dimos la mano y volvimos a mirar la pista. Sonó el anuncio de embarque. Eché un último vistazo a la pista y dije en mi corazón, gracias. Gracias por salvarnos y por despertarnos. Al caminar hacia la puerta de embarque, las lágrimas no dejaban de fluir. Era extraño. No estaba triste, pero seguía llorando. Comprendí que eran lágrimas de gratitud. Subí al avión y me senté junto a la ventana. Volví a mirar el aeropuerto de la Ciudad de México. Las luces brillantes, los vehículos moviéndose en orden, la torre de control a lo lejos. Estaba convencida de que esa noche no solo hizo que nuestro avión aterrizara de forma segura, sino que también rompió nuestros estándares más arraigados, disolvió nuestros prejuicios, destrozó nuestra arrogancia y nos abrió una nueva perspectiva. El avión despegó. Afuera de la ventana, las luces de la Ciudad de México se alejaban gradualmente, pero en mi corazón se volvían cada vez más claras. Esa luz, esa calidez, esa filosofía, escribí en mi cuaderno, diciembre de 2025. En la Ciudad de México, comprendí que la verdadera fuerza no reside en la escala, sino en la actitud. La verdadera profesionalidad no reside en la tecnología, sino en el cuidado de las personas. Después de pensarlo, añadí una frase más. Volveré a volar, pero ya no seré la misma persona. Porque esa noche se plantó un nuevo estándar en mi corazón. En la oscuridad fuera de la ventana, las estrellas parpadeaban. Sonreí y dejé caer una lágrima.
Muchas gracias a todos por escuchar hasta aquí. Si esta historia ha podido conmoverlos un poco, me sentiré profundamente honrada. Las cosas que damos por sentadas, qué especiales son en realidad, y qué es la verdadera fuerza. Si esto puede convertirse en un punto de partida para que todos reflexionemos juntos, no podría haber nada mejor. Ese día, cuando aterrizamos en la pista de la Ciudad de México, no fue solo un aterrizaje de emergencia. Fue también el momento en que nuestros corazones, congelados por la arrogancia y los prejuicios, comenzaron a derretirse silenciosamente. Comprendimos qué es la verdadera fuerza. No reside solo en equipos masivos o manuales perfectos. La verdadera fuerza tiene sus raíces en el corazón humano. Es esa calma que no vacila bajo ninguna circunstancia. Es esa justicia que no juzga a las personas por su estatus social o su riqueza. Y más aún, es esa convicción profunda y poderosa que se expresa de forma natural en la frase: proteger a las personas no es una carga, es nuestro deber. Cada acción que demostraron rompió suave pero firmemente nuestros antiguos valores. Ahora entiendo perfectamente por qué aquel miembro de la tripulación al principio de la historia se arrodilló y rompió a llorar. No eran solo lágrimas de alivio tras escapar del miedo, eran también lágrimas de vergüenza por su propia inmadurez y de profunda emoción al entrar en contacto con una luz de humanidad que superaba con creces su imaginación. El país que doma los huracanes. Ahora también entiendo el significado de esta frase. No solo vencen al huracán con tecnología, sino que con ese corazón cálido que se preocupa por los demás, incluso en las peores circunstancias, dominaron la situación. E incluso dominaron los corazones de las personas. Mi carrera como sobrecargo continuará, pero la brújula de mi corazón, esa noche, giró permanentemente hacia una nueva dirección. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué debemos respetar y qué debemos proteger? Las personas que trabajaban en la pista de la Ciudad de México me dieron la respuesta con sus espaldas. En algún rincón de este vasto mundo, nuestras vidas cotidianas son sostenidas silenciosamente por personas anónimas. Quizás darnos cuenta de esto y mantener siempre un corazón agradecido sea la lección más importante que podamos aprender de esta historia. Si esta historia ha podido encender una pequeña y cálida luz en su corazón, me sentiré inmensamente complacida.